Hola, buenos días. Mi nombre es Lilia Sánchez y hoy compartiré con ustedes un análisis sobre la remediación de sitios contaminados, específicamente hidrocarburos sobre manglares y las estrategias de remediación propuestas para después compartirles un un análisis de caso en una restauración que se realizó en la laguna de Términos en Campeche. Bueno, sobre los manglares vamos a hablar un poco de las características y las funciones. Los manglares son ecosistemas complejos, adaptados a condiciones extremas, suelos fangosos con alta salinidad y muy poca oxigenación. Gracias a sus raíces aéreas y a los tejidos especializados, sobreviven en ambientes inundados y salinos. Su importancia, pues, es muy grande, enorme, diría yo, porque protegen las costas, sirven de criadero para peces, para aves y sostienen la pesca artesanal, que en este es un punto que no hay que perder de vista porque le da un plus, le da un valor económico. Hablando de especies y amenazas, en México se destacan 4 especies. Tenemos por aquí el mangle rojo, el mangle negro, el blanco y el mangle botoncillo. Estas especies enfrentan riesgos crecientes, pues cada amenaza erosiona su capacidad de adaptación y pone en peligro los servicios ecosistémicos que nos brindan. Los principales riesgos son el cambio climático, la urbanización, el turismo, la deforestación y la contaminación. Vamos a conocer de manera muy general este contaminante. Por ahí lo tenía subrayado en la diapositiva anterior, específicamente hidrocarburos. em, y los efectos que causan en los manglares. Vemos aquí una tabla que nos muestra sobre la composición y el comportamiento. Y acerca de la composición, el petróleo no es homogéneo, se divide en dos grandes familias, que son los alifáticos. Se muestra como cadenas viscosas que provocan el recubrimiento de las raíces y a su vez provocan asfixia a flora y fauna. Y los aromáticos, que son anillos tóxicos como los HAPs, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son capaces de dañar las células y ser cancerígenos. Ambos comparten dos características. Estas características críticas es que son hidrofóbicos y son persistentes. Se adhieren al suelo y permanecen ahí por décadas, y esto causa que se acumulen en la cadena alimenticia. En resumen, unos asfixian, otros envenenan, son tóxicos, y este combo se queda atrapado en los suelos fangosos de los manglares. Respecto a los impactos en el ecosistema, causan daños sistémicos en los árboles, provoca asfixia y a largo plazo también puede ocasionar mutaciones genéticas en el suelo y en el agua, provocan condiciones anaeróbicas extremas. En la fauna causan obstrucción en las branquias, en las escamas y finalmente el colapso de las comunidades de flora y fauna, de estas comunidades enteras. Y se estima que la recuperación de los manglares de manera natural llega a tardar entre 20 y 30 años. Por eso, en caso de derrames, las acciones de remediación
deben ser inmediatas, urgentes. Les voy a hablar de estrategias de remediación. Existen dos enfoques principales, de acuerdo con Holguín et al. Tenemos por aquí bioremediación, que se utiliza aprovechando microorganismos potenciados con nutrientes y con oxígeno, y la fitorremediación, que es usando biomasa muerta de plantas acuáticas como filtros naturales. Se mencionan estas dos especies en la fitorremediación, que son Salvinia o el Cornea. La clave puede ser la combinación de herramientas biológicas y ecológicas para enfrentar la complejidad de un problema como un, un derrame. Y para una restauración integral nos muestran este diagrama también de Holguín, en donde nos dice que el tiempo es clave, porque se muestra cómo se debe realizar actividades a corto, a mediano y a largo plazo. Es necesario ejecutar lo más pronto posible los programas de recuperación. Los proyectos deben buscar acelerar el proceso. Primero se buscará defender la fuente de contaminación, perdón, detener la fuente de contaminación. Luego, para una detoxificación de sedimentos y de agua mediante la bioremediación y la fitorremediación, y que es muy importante restablecer la hidrología para luego restaurar el hábitat físico y reforestar con especies nativas. Todo esto pues con el objetivo de devolver la funcionalidad ecológica y los servicios ecosistémicos en el menor tiempo posible. Les voy a pedir que pongan como que especial atención en esto que se menciona, que es lo de restablecer la hidrología. Quiero hacer énfasis en esto porque en el análisis de caso, esto es lo que va a definir la restauración. Ok, en este punto, como les decía, pues es importante, debo hacer una precisión. En cuanto a limitaciones y evidencia, hay muy poca información, literatura que demuestre casos de éxito, como lo que nos describe Holguín en las diapositivas pasadas. La mayoría de ellos se llevan a cabo en laboratorios. Para México no encontré un caso para demostrarles, un caso que haya sido exitoso en el sitio, porque la restauración de manglares es muy reciente y la evidencia científica aún está muy limitada. Los hidrocarburos se acumulan en sedimentos y son difíciles de degradar, por ello los casos que se documentan deberían de ser esenciales, pero como les muestro aquí, la mayoría se concentran en laboratorios o están en pruebas piloto. Entonces, dicho esto, el caso analizado que presento no muestra un factor de degradación diferente al que vimos en esta primera parte, que es el de la remediación de sitios contaminados. En esta segunda parte vamos a ver el caso de restauración de la laguna de Términos en Campeche. Ok, el caso de estudio se ubica en el estero Bahamitas, en la isla del Carmen, en el estado de Campeche, dentro de la laguna de Términos, que es un área protegida de gran importancia ecológica. Se trata de una isla de barrera formada por dunas y por cordones arenosos, detrás de los cuales se desarrollan manglares según las mareas y la microtopografía. La laguna de Términos tiene una extensión de 2.500 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 3.5 metros. La vegetación principal es el mangle rojo, el negro, el blanco y el botoncillo.
y el factor de degradación en este caso fue la vegetación que fue muriendo por pérdida de conectividad hidrológica. Em, la actividad principal para las labores de restauración fue el desasolve de canales. El objetivo de la restauración pues fue reactivar el hidroperiodo, es decir, la influencia positiva del flujo de agua para favorecer el desarrollo de la vegetación y también reactivar los procesos biogeoquímicos. De esta manera, se facilitó el establecimiento y la supervivencia de la vegetación y finalmente evaluaron la biomasa y la productividad de las raíces como indicadores de éxito. Los métodos y las actividades que se seleccionaron fue establecer 3 áreas sometidas a restauración y un sitio natural como referencia. Se midieron variables físico-químicas como la salinidad, el pH, los nutrientes y el régimen de inundación. Se instalaron núcleos de crecimiento enterrados a 30 centímetros de profundidad. Esto fue durante un periodo de 18 meses y esto les permitió cuantificar la biomasa y la productividad de las raíces para comparar resultados. Esto se hizo con apoyo de restauradores de manglares de Isla Aguada, quienes participaron en las labores de rehabilitación y de vigilancia. Como principales desafíos se enfrentaron a la pérdida de conectividad hidrológica de la laguna, eh, las condiciones ambientales adversas que dificultaban el establecimiento de nuevas plántulas, así como una diferencia marcada en la frecuencia y la duración de las inundaciones. Esto significa que había ambientes desfavorables para realizar las actividades o las labores de restauración. Los resultados en 4 sitios restaurados mostraron menor productividad de raíces finas en el sitio de referencia, pero mayor biomasa en las áreas con mejor cobertura vegetal. Esto confirmó que la regeneración natural, el tiempo, son factores clave. La biomasa y la productividad de raíces se consolidaron como indicadores confiables de éxito en la restauración. Como conclusión de este caso, se señala que la restauración hidrológica es esencial para reactivar los procesos ecológicos, pues esto en conjunto con el retiro inmediato de algún contaminante encabezan las acciones más importantes para la recuperación, enfrentando pues claramente em, los problemas de contaminación como el ejemplo que les daba de hidrocarburos y la pérdida de conectividad. La restauración en este caso requiere enfoques muy integrales, muy adaptados al contexto y la combinación de técnicas de remediación, rehabilitación hidrológica y la reforestación se requiere, más bien plantea que es un abanico de soluciones. Se tiene que actuar rápido en cualquier afectación en el ecosistema porque la evidencia nos señala que no solo es por el bien del ecosistema mismo, sino que el daño inmediato o paulatino impacta gravemente también los servicios ambientales y por ende las actividades económicas y también se ven afectadas las comunidades. Muchas gracias por su atención.